Babylon fue aplazado hasta finales de año. Es el verano y ahora tenemos 7 waifus veraniegas en un solo evento. Y el lanzamiento del Grand Order Materials dio mucha información de Viejos Servant. Así que si me siento a esperar el lanzamiento de Babylon, saldrá un video de unos 30 minutos. No siendo más, iniciemos. Ya saben las reglas. Hoy, la tercera parte sobre los Servants de Grand Order, el juego de celular. La Servant del escudo. Una de mis Servants resultó de la fusión del espíritu heroico Galahad y lo humano Mashu. ¿Mash? ¿Matthew? Oh por Dios, no de nuevo Type Moon. El anterior director de Chaldea peleó y ganó la guerra de Fuyuki en esta continuidad. Sin embargo, llegó a la conclusión de que la naturaleza temporal de los Servants no bastaba, y trató de combinar espíritus heroicos con un recipiente humano. Matthew es el resultado de este proyecto, producto de la ingeniería genética. El espíritu en su interior es Sir Galahad, hijo de Lancelot y uno de los más famosos caballeros de la Mesa Redonda, reconocido por su virtud y obtener el Santo Grial. Galahad sintió completo disgusto ante el experimento y permaneció dentro de Mashu, aunque inactivo hasta el día que explotó Chaldea e iniciaron los eventos del juego. Su nuevo Volfantas es Lord Camelot, fortaleza de la distante utopía. El escudo en sí está hecho de la Mesa Redonda, y mientras la voluntad de su usuario no flaquee, sus paredes no se derrumbarán. Lancelot du Lac, el caballero de la Mesa Redonda por excelencia en la cultura popular. Orgullo de Camelot hasta que su marido con la reina Guinevere precipitó la caída del reino. Es el padre de Galahad debido a un engaño con magia del que fue víctima. La versión Saber del Berserker de Fate Zero, pero esto no lo libra de su culpa, y Lancelot sigue convencido de que Berserker es la clase apropiada para él. Aunque quiso ser un buen padre, Galahad y él nunca estuvieron en sintonía, y sigue teniendo cierta debilidad por las mujeres hermosas. Dicho eso, Lancelot sigue siendo el galante caballero que capturó la imaginación de escritores por siglos. Su nuevo Volfantas es Arondite Overload, que enfoca la energía de su espada en un solo punto, en lugar de liberarla como un rayo al estilo de Excalibur. Sir Bedivere es uno de los primeros caballeros asociados al rey Arturo, pero no fue uno que perdurara en el tiempo. En algunas versiones solo posee un brazo. La historia con la que se le asocia principalmente es la de volver Excalibur al lago tras la muerte del rey. El Bedivere de Fate es muy similar en ese sentido. En sus propias palabras era algo así como el mayordomo del grupo. No es que Bedivere fuera un mal caballero, valía por 3 hombres. Es solo que con gente como Tristán o Gawain en el mismo grupo, cualquiera queda corto. Su nuevo Volfantas es una réplica del brazo plateado del dios Nuada. Lo cierto es que este no corresponde a su mito, y su naturaleza como una creación de Merlín basada en Excalibur son parte del misterio de la campaña de Camelot. David, rey de Israel, ancestro de Jesús que es recordado por famosos episodios como la derrota del gigante Goliat o exorcizar al espíritu malvado que atormentaba a su predecesor Saúl. Como Servant prefiere ser tratado como el pastor que solía ser. David es alguien accesible y amigable, pero también es alguien con muchos fallos, y es el primero en admitir que no fue un excelente padre. Tiene 2 nuevos Volfantas, el Arca de la Alianza que obtienes como una carta de equipamiento al llenar sus puntos de afecto, y Hamesh Awanim, la resortera con la que derrotó a Goliat. Contrario a lo que nos han enseñado por años, el personaje literario nunca derrotó a Goliat. Era una historia que pertenecía a otro y solo se añadió a David para aumentar su popularidad. Otro caballero de la Mesa Redonda. Según a quien le preguntes es mucho más famoso que Lancelot, pero Tristán y Isolda, la historia donde más destaca, no involucra ni a Arturo ni a Camelot. Sobrino del rey Mark, cuando es enviado a recoger a la prometida de su tío, consume una poción de amor, por la cual Tristán y Isolda quedan enamorados perdidamente. Es una historia increíblemente popular, con cientos de versiones y finales, pero en Fate su romance no pudo ser. Su Noble Fantasy es Fail Not. Dicha arma es una peculiar combinación de arco y lira que dispara sonido y nunca falla. Fail Not no era realmente una parte muy grande de su mito, y su biografía deja claro que Saber es su clase por defecto. Touda de la bolsa de arroz es un cuento japonés inspirado en Fujiwara no Hidesato. La historia cuenta cómo se enfrentó a un monstruoso Senpies a favor de una mujer dragón. Tras su victoria ella lo bendijo con varios regalos, entre ellos una bolsa de arroz y piezas de seda que nunca se agotarían. Fácilmente mi servant favorito de Camelot, Tawara se inspira mucho más en la leyenda que en su versión histórica. Es un tipo amigable y de buen corazón que sin embargo sigue siendo un gran luchador. Su Noble Fantas principal es su arco, bendecido por la doncella dragón del mito. Su otro Noble Fantas es la bolsa de arroz inagotable. No, en serio, Tawara es lo máximo. Arturia Pendragon en su versión veraniega. El último evento de Grand Order es un evento de playa con versiones en traje de baño de varias de sus servants femeninas. En todos los casos son servants que ya existían, pero aún así hay cosas que podemos decir. Su Noble Fantasy es Excalibur Vivian, donde combina una pistola de agua con su leal espada.
Vivian siendo uno de los nombres dados a la Dama del Lago. Es un ataque que aprovecha la bendición de la Dama del Lago para caminar en el agua. Porque, dato curioso, Saber de hecho nunca aprendió a nadar en vida. Y no fue hasta Hollow Ataraxia donde Shiro pudo enseñarle. Anne Bonny y Mary Reed, piratas que hacían parte de la tripulación de Calico Jack, eternas amigas hasta el día de su ejecución, o dependiendo de la versión que conozcas, incluso amantes. En esta versión veraniega Anne toma el mando, y es debido a su habilidad como tiradora que son archers. Su Noble Fantasy Caribbean Freebird Acto 2, que representa su última pelea cuando todos los demás tripulantes se ocultaron y las dos pelearon con todas sus fuerzas. Esa traición pesa en ambas, por eso su deseo es encontrar un compañero en el que puedan confiar. No es de extrañarse entonces que se hayan encariñado con el protagonista, al punto de escabullirse en su cuarto. Ya hablé de Satomu Sessho Benkei, y aunque lo que dije es acertado, no cambia el hecho de que ese Benkei no es este Benkei. El espíritu heroico conocido como Benkei es Hitashigo Kaison, otro soldado de Yoshitsune que en su batalla final huyó aterrorizado por su vida. El arrepentimiento lo consumió y dedicó el resto de sus años a contar la historia de Benkei y Yoshitsune al pueblo. Aunque en la práctica, que no sea el Benkei original, no parece tener efecto alguno en sus habilidades. Arturia Pendragon. De nuevo. En varias versiones de su mito, Excalibur solo era una de sus múltiples armas, y la lanza Rongominiat es la que la acompaña en esta forma de Lancer, junto a su caballo Dunstallion. Una posibilidad alterna de Arturia que prefirió la lanza a la espada, y no tuvo un crecimiento interrumpido. Al mismo tiempo es y no es la misma Saber. Sus emociones y naturaleza se ven afectadas por cargar tanto tiempo la lanza sagrada. ¡Mikon! Si hablamos del verano hablamos de la playa, y si hablamos de la playa, sin dudas es un parasol. Y esa es al parecer toda la lógica de que ahora sea una Lancer. Curiosamente estar en traje de baño la inspiró a actuar más refinada, aunque en sí es la misma Tamamo que siempre ha sido. Su Noble Fantasy es una variación de su famoso puño castrador de polígamos, que nunca fue un puño ahora que lo pienso. La famosa Yandere plateada que se robó el corazón de muchos y secuestró el de otros. Es la misma Kiyohime de siempre, solo algo más proactiva en virtud del verano. Incluso la presencia de una Hinata no es de extrañarse. Ser capaz de defender la casa era tarea de la esposa, y como ella explica, su familia era adinerada, por lo que recibió entrenamiento con el arma cuando se consideraba una novedad. Para placer de todos los que la obtuvieron, si tienes a la Kiyohime normal no se queja. De hecho, está feliz de que haya más de una de ellas para darte su amor. Se cree que Sakata Kintoki vivió en el periodo Heian como sirviente de Minamoto no Yorimitsu. Sin embargo, su fama se debe a la leyenda de Kintaro, el niño dorado, que goza de popularidad aún al día de hoy. Un samurái legendario que en su juventud disfrutó de la amistad de los animales y peleó con monstruosos Oni como Shitendoji. Kintoki es esencialmente un héroe de los niños, y sigue siendo un niño de corazón. Por eso no es de extrañarse que su apariencia está inspirada en el Kamen Rider que los niños japoneses adoran. Como Rider es curiosamente más distante que como Berserker. Su Noble Fantasy es el ridículo Golden Drive, que referencia al oso que monta en representaciones artísticas, como también la historia de la carpa gigante que domó en su juventud. Ozymandias es el nombre griego de Ramsés II, uno de los faraones más famosos. Se le reconoce por sus múltiples victorias militares, centenares de concubinas y por llevar a Egipto a un gran periodo de esplendor. Otros observan The Fragments, donde lo describen como el faraón de la historia de Moisés, aunque el Antiguo Testamento nunca menciona el nombre del faraón. En esta versión, Ramsés y Moisés se criaron y quisieron como hermanos, y la tragedia de las 7 plagas les pesó a ambos. Pelea con su pirámide, esfinge y otras construcciones que ayudó a diseñar. En términos sencillos, Ozymandias es un Gilgamesh con corazón. Tiene un gran ego y puede que demande tu cabeza, pero terminará por encontrar una excusa para no hacerlo. Mordred, la caballero de la traición obsesionada con ser el heredero legítimo. Originalmente era hijo de la hermana de Arturo, quien roba el trono con la ayuda de la reina Guinevere. En la actualidad se le considera el hijo ilegítimo del rey, que aprovecha el amorío de Lancelot para crear una guerra civil. En Fate se van por lo segundo. Es un clon mágico creado por la hermana de Arturia para ser su heredero. Según esa lógica, su padre es Arturia, su madre Morgan, sus hermanos mayores Gawain, Agravain y Gaheris, y su hermana mayor Gareth. En su versión veraniega es una surfista y mucho más afectuosa al punto de volverse tsundere. Su Noble Fantasy es Pridwen, que en algunas versiones era una embarcación y en otras un escudo. En las palabras de Saber, ¿quién te dijo que la podías convertir en una tabla de surf? El servan gratuito del evento de Fate Zero, Dress of Heaven, es Iris Biel en su rol de Salto Grial. Su Noble Fantasy habilidades se enfocan en curar,
No hay mucho que decir, es la misma madre y esposa devota que todos conocemos. Tan Sansang es uno de los personajes centrales en Viaje al Oeste, en términos simples, la novela donde aparece el Son Goku original. Sí, había un Goku antes de Dragon Ball, monje budista enviado en una misión para recuperar escrituras sagradas y expandir el budismo. Sansang de ninguna manera era un luchador, y su defensa dependía de sus seguidores, entre ellos Sun Wukong, el Rey Mono. Es común que Sansang sea interpretado por mujeres en teatro y obras dramáticas, así que nadie se incomodó por su cambio de género. Un ancastre con inclinaciones marciales, que usa las armas de sus discípulos en combate, y depende de Buda en su Noble Fantas. Se dice que Nitocris fue la primer faraón mujer, tomó el mando tras la muerte de su hermano, y dedicó su reinado a tomar venganza. Posteriormente fue utilizada por Lovecraft en sus relatos, donde su relación con los muertos tomaba precedencia. Nitocris combina ambos aspectos. Es la faraón de la historia, pero sus poderes y habilidades se enfocan en lo paranormal y la muerte. Su Noble Fantasy es el espejo oscuro, que probablemente refleja el inframundo. Ni siquiera ella está segura a ciencia cierta. Nitocris es una reina digna y sabia, pero también es alguien de corto temperamento, que se intimida con personajes como Ozymandias o Iskandar. Si la convoca se tratará como un aliado y no como maestro, pero en últimas es alguien fácil de llevar. Leonardo di Ser Piero da Vinci, el hombre renacentista, el genio universal. Hijo bastardo, Leonardo se destacó en infinidad de ramas, aún sin un apellido de renombre tras él. Increíble artista, ingeniero y escultor. La leyenda de Da Vinci abarca mucho más de lo que alguien como yo puede pretender explicar. En Fate, Leonardo fue sin duda su nombre. Su apariencia actual es de hecho la Mona Lisa, pero como ese es su ideal de belleza, su estado actual como mujer no le incomoda. De hecho lo disfruta, para confusión del elenco principal, en especial del buen Dr. Roman. La segunda Servan convocada por Chaldea. Aun si no la obtienes como unidad, Da Vinci siempre estará en el modo historia, y será la encargada de las tiendas del juego. Su Noble Fantas es Uomo Universale, que analiza al enemigo y planea el mejor ataque posible en respuesta. En el juego siempre es una explosión genérica. Si no está roto no lo arregles. La versión veraniega de María Antoinette sigue siendo la misma inocente damisela, al punto de devolver todos los peces que capturaba al mar, ya que según ella, no parecía que quisieran ser comidos. Su Noble Fantas es Crystal Dress, una variación de Crystal Palace, uno de sus Noble Fantas alternos como Ryder. El héroe de la justicia traicionado por sus ideales, una existencia que murió persiguiendo un sueño tan simple como absurdo. El Emiya convocado como Assassin no es Emiya Shiro, sino Emiya Kiritsugo. Kiritsugo solo puede existir como Servan en el contexto de Gran Order, en la versión alterna de Fate Zero donde nunca conoció a los Ainsberg, el mismo cínico asesino de magos de Fate Zero. Sin embargo, su personalidad se asemeja un poco más a la de sus años de juventud, y es posible mover su lado humano. Su Noble Fantasy es Chronos Rose, su magia temporal aplicada al límite. Uno de los 3 grandes yokai malvados del folclore japonés. Muchas historias narran su origen, desde ser un hermoso joven que disfrutaba con el dolor de sus enamoradas, a un alcohólico empedernido, o incluso hijo de Yamata no Orochi. Lo cierto es que como Oni, sus ataques a la capital y el dolor de las doncellas que devoraban eran legendarios. Shutendouji es el Oni malvado por excelencia. Y aquí tenemos a una mujer de apariencia muy joven, que más que vestida está desvestida. Quiero que recuerden algo, ténganlo muy claro, no soy lolicón, pero Shooter es mi servan favorita del juego. Lo digo con razones perfectamente puras. En sus historias atrapaba a hombres tentándolos como mujer, así que el cambio de género de hecho simplifica todo. Su traje será cinta adhesiva colocada estratégicamente, pero entre el kimono, el alcohol y las frutas no me incomoda demasiado. Shutendouji es indudablemente el mismo monstruo del que hablan las historias. No hay ningún intento de justificar sus actos. Una hedonista que disfruta del licor, las flores, los hombres hermosos y la luna. Amaba cuando quería amar, bebía cuando quería beber y atacaba cuando sentía el impulso. Devoró hombres y atormentó inocentes. A fin de cuentas, eso es lo que hacen los Onis. Y estaba consciente de que eventualmente sería ejecutada por ello. ¿Por qué habría de haber actuado de otra manera? Tentará al protagonista sin pena alguna, pero su favorito siempre será aquel joven de ojos azules y pelo dorado, Sakata Kintoki. Fuma Kotaro, el quinto y más popular líder del clan ninja Fuma. Sus tácticas de confusión le otorgaron increíbles victorias, y su supuesta rivalidad con el ninja Hattori Hanzo alimentó incontables historias de ficción. Fuma es un joven algo tímido y compasivo, que no es fácil de enojar a menos que insulten su clan, o de emocionar a menos que su héroe Kintoki esté presente. Su pelo rojo demuestra su sangre extranjera, y aunque están selladas en esta forma, su sangre Oni también le da habilidades únicas. Immortal Chaos Brigade es el Noble Fantasy del clan Fuma,
que convoca a sus 200 subordinados. Sí, yo tampoco veo a nadie. No sé si el diseñador nunca leyó la biografía, o debo creer que sus ninjas son así de buenos. Hassan Izawa fue el fundador de la secta Hashashin, que dirigió desde la fortaleza de Alamut. Ante todo un intelectual, logró capturar su fortaleza sin derramar casi sangre, y cuenta la leyenda que tras ubicarse en ella, dedicó 35 años seguidos al estudio. En Fate, Hassan Izawa era un título hereditario, con un total de 19 hombres y mujeres tomando el título, siendo el primero el apodado Rey Hassan, y el último Hassan de las 100 caras de Fate Zero. Hassan de la Serenidad, el Assassin de Fragments, fue uno de los héroes que cargó este título. Su noble fantasy es su cuerpo, su piel, sus fluidos, su solo aroma es un veneno letal. Su mayor deseo es poder tocar a los demás. Inconvenientemente el protagonista es inmune a los venenos gracias a Shielder. Skahak en su versión playera, la servant gratuita del evento y responsable de la avalancha de trajes de baño. Cuando un accidente deja al protagonista y algunos servants parados en una isla, Skahak usa sus runas para crear trajes de baño y cambiar la clase de los servants femeninos. A su defensa, la mayoría de los hombres ni siquiera usaban camisa, así que asumo que le pareció innecesario. Su versión de Gable es probablemente la más cercana al mito, donde la técnica especial de Kukulain requería que fuera lanzada con el pie. Sakata Kintoki en su clase por defecto, un niño salvaje que fue criado y entrenado por Minamoto no Yorimitsu, volviéndose uno de los Shitenno, los 4 reyes del guarda, que servían junto a él exterminando Onis y otras aberraciones. Dicho eso, el mismo Kintoki era parte Oni, y sus convicciones se llevaron al límite cuando se enfrentó a Shutendouji. Empatados en todo nivel, terminaron dependiendo de juegos opuestos para competir. Como humano, Kintoki creía que Shuten estaba corrupto hasta la médula, pero se dio cuenta que desde el punto de vista de un Oni, era alguien con su propio código de honor, y terminaron enamorándose. Al darse cuenta que Kintoki no había hecho ningún progreso, su jefe envenenó a Shuten, y cuando Kintoki se vio obligado a decapitarla, se encontró no con palabras de odio sino con una sonrisa. Su deseo para el Grial es sencillo, revivir a Shuten, no para pelear, solo para volverla a ver. Minamoto no Yorimitsu, mejor conocido en el juego por la pronunciación alterna de su nombre, Raikou, general militar con varias victorias bajo su nombre y famoso en las historias por sus peleas contra Onis y otros monstruos. Otro cambio de género de Fate. Curiosamente, en el caso de Raikou también tiene algo de lógica. Esta versión combina la leyenda de Raikou con la de su hermana, Uchigosen. Uchigosen nació con una naturaleza Oni y fue removida de la casa principal, pero su padre consideraba esto un desperdicio, y luego decidió presentarla como su heredero masculino, Raikou. Tiempo después, Raikou adoptó a Kintoki y formó los Shitenno. Raikou tiene una naturaleza maternal, tanto hacia Kintoki como el protagonista, pero al mismo tiempo, su locura tanto como parte de su clase, como su sangre Oni, le impide ver la diferencia entre el amor maternal y el amor romántico, lo que lleva a muchos problemas. Entrando un paréntesis algo subjetivo, si bien Kintoki y Shuten no terminaron bien, a mi opinión la vida de Raikou fue aún peor. Nació con una naturaleza fuera de su control. Su padre solo la quería por su poder, ocultó su género y redirigió todos sus afectos exclusivamente a Kintoki. Cuando no fue capaz de controlar a Uchigosen más, su intento de sellarla fue simplemente tratar de suicidarse, solo para ver cómo Kintoki con lágrimas en los ojos le pedía que viviera. Y después de todo eso, cuando a pesar de todas sus desgracias encontró algo de estabilidad, Kintoki, esa persona a la que le dedicó todo su ser, pareció rendirse a su naturaleza Oni y se enamoró de Shutendouji. Aun si Shuten fue ejecutada, obligar a Kintoki a matar a su verdadero amor no debió hacerle bien a su ya fracturada mente. Ibaraki Douji, Oni que aparece en las historias como segundo al mando de Shuten, y en algunos casos incluso como su esposa. También es famosa la historia donde Watanabe no Suna, otro de los seguidores de Raikou, cortó su brazo. Ibaraki llega con uno de mis diseños favoritos en todo el juego. Lo cierto es que alguien como Shuten no tenía interés en liderar. Ibaraki era la verdadera líder de los Onis del Monte Oyama, y las dos tienen una fuerza similar. Es solo por el afecto y respeto que le tenía a Shuten, como también su propia naturaleza algo sumisa, que le cedió tanta importancia a Shuten. Su Noble Fantasy es Rashomon Dayengi, la historia de su brazo amputado convertido en un puño cohete. Es perfecta. Es irónico e incluso algo ridículo que solo cuando decide dejar a un lado su faceta de santa para ser ella misma, Marta pase a la clase ruler. En su versión de verano, la revoltosa y peleadora Marta se roba el reflector, y tal vez por no tratar de pretender ni controlarse, es que su buen corazón y naturaleza piedosa se notan más. Taraske la sigue aún en esta forma, pero el pobre dragón ahora recibe una golpiza al mejor estilo de Dio. Debido a su historia es más fuerte cuando está cerca del agua, y aunque no se vea en el juego, esto también aplica como Rider. La misma Jan Alter que peleó en Orleans bajo la clase Ruler, aparece como la mente maestra detrás del evento de Da Vinci,
donde aparecen copias tanto de obras de arte famoso como incluso de servants. Resulta que los servants eran su intento de crear un harem, pero todos salen con algún problema. Su deseo es en últimas volverse un espíritu heroico verdadero. A fin de cuentas, nadie dijo que una copia no puede superar la original. Sus habilidades y Noble Fantasy no cambian por su clase. Aunque Alter trata a todos con desprecio, lo cierto es que la Jan verdadera le tiene afecto, ya que le permite tener algo así como una hermana menos rebelde.